La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue la segunda revolución social y política del siglo XX. Fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia de la inconformidad del país hacia la dictadura de Porfirio Díaz, y que la razón de este conflicto fue buscar la paz en México, luchar contra las injusticias y transformar las estructuras políticas y sociales del país. Oye, güey, no mames, ¿tú sabes cuándo inició la Revolución Mexicana? Sí, güey, cuando acabó la dictadura de Porfirio Díaz de 30 años. De seguro esos güeyes saben qué pedo. Pues sí, después de todos los problemas económicos, manipulación de votos y todo lo que había en el país, Porfirio pues avisó que ya iba a dejar la presidencia y ahí se puso las pilas Francisco y Madero pues para entrar a la presidencia. Eso fue en el 1910. Güey, pero ya es bien tarde. Vámonos a Bernal y allá le seguimos contando. Vámonos. Bueno, te prometo. Oigan, pero sí saben por qué acabó su porfiriato, ¿no? No, la verdad no. Bueno, pues fue porque dependía mucho económicamente de los extranjeros. Bajó el precio de la plata, el peso se devaluó, bajó el cobre y hubo sequías. Bueno, y después de todo, Madero fue elegido candidato y los porfiristas, a ver su éxito, pues tomaron cartas en el asunto. Así fue como Madero fue arrestado en Monterrey y mientras Madero andaba en el bote, pues Porfirio Díaz dio a conocer con puras trampas y pues, volvió a ganar las elecciones. También recuerdo algo que me había contado mi mamá. Les cuento. En octubre de 1910, Madero sale de su mazmorra para irse a Estados Unidos a llevar a cabo el Plan de San Luis. Justo así. Y en ese plan, Madero propuso acabar con el porfiriato para tener elecciones libres y leyes para proteger a los trabajadores. De hecho, el 20 de noviembre de 1910, en México, se armaron para ponerle una friega a Díaz. Mira, no inventen, ya llegamos. Ay, no se vuelve solamente. Bueno, pues ya les cuento, ¿no? Se dieron varios disturbios en el norte, organizados por Pascual Orozco, con Pancho Villa y con Emiliano Zapata, entre todos los. Porfirio Díaz se dio cuenta que su dictadura había válido porque en mayo de 1911 Villa y Díaz firmaron los tratados de paz. Y pues, ¿cómo ves? Sí, los tratados de Ciudad Juárez, ¿no? Sí. Y ya el 25 de mayo, Villa le dijo, no es cierto, Díaz le dijo adiós a la presidencia. Después, el 7 de junio, Madero por fin dio fin al porfiriato y también hizo una entrada a la Ciudad de México. En octubre de 1911 se realizaron las primeras elecciones libres. Se postuló Madero y el 6 de noviembre, según yo, quedó para la presidencia. Pero estando en el poder, renueva el ejército revolucionario y no cumplió con la reforma agraria. Sí, justo. Esta reforma iba dirigida a los agrícolas, que se respetara su trabajo y derechos. Como no cumplió, pues este güey, entonces se molestaron y los que estaban haciendo disturbios en el norte, se molestaron. Por lo que Zapata, en noviembre, promueve el plan de Ayala en contra de Madero. Y justamente por incumplimiento de promesas y causar más desigualdad en la sociedad mexicana, en el plan promueve derrocar el gobierno de Madero, una reforma agraria controlada por los mismos campesinos. Y por último, la expropiación de estas tierras. ¿Pero sí supieron lo de su hermano? Ah, sí, pero pues ya consideraban a Huerta presidente interino, ¿no? Sí, haz de cuenta que Pero a ver, espérate. Primero explícanos lo del hermano de Madero. Así es. Hagan de cuenta que Madero tenía un hermano, Gustavo Madero. Y ese niño, de chiquito, lo metieron a un internado. Lo metieron a un internado. Y ahí le dieron un pelotazo en el ojo derecho. No manches. Pero ahí ya traía, bueno, después de eso le pusieron Lo un ojo perdió, güey. ¿El ojo? El ojo. No manches. Y le pusieron un ojo de cristal, ¿no? Le decían el ojo parado. Ah, ya. Después de eso, a mí me contaron
porque hay dos historias. Una pues es como más buena de contar y la otra ya es como la censurada o no sé. Pero para pues cuando querían quitar a Francisco I. Madero del puesto, o sea, de presidente, lo que hicieron nada más por ojete, a su hermano lo torturaron, porque primero le sacaron un ojo, o sea, le sacaron el ojo, el único ojo que le servía, se lo sacaron así con una navaja, una bayoneta, quién sabe qué era. Pero le habían quitado los dos, ¿no? Es que ya no tenía uno, por lo del internado, ahí ya no tenía uno. Pero le quitaron el de... El de canica. Ah, sí, cuando lo estaban torturando le quitaron el de canica y después le quitaron el bueno. Después de eso, dicen que los testículos se los mocharon y se los pusieron en la boca y se los cosieron. ¿Esa es la parte censurada? Sí, eso es lo que... Bueno, es que la historia que aparece en todos lados es de que murió de un balazo en la cabeza. Sí, güey, es lo que te iba a decir. Pero pues es lo único, pero no. O sea, según lo real, porque había un militar que según estuvo ahí hace poco, contó eso, de que pues él estuvo ahí y vio todo lo que pasó. Y pues ya después... El 9 de febrero de 1913, un golpe de estado contra Francisco I. Madero terminaría en tragedia nacional, con magnicidio. Después de alrededor de 10 días de cruentos y constantes encuentros en la capital del país, a los cuales se les conoce como Decena Trágica. En la madrugada de aquel 9 de febrero de 1913, los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz encabezaron una revuelta con el fin de derrocar al presidente Francisco I. Madero. Vencerían, tristemente, tras casi 10 días de enfrentamientos en la Ciudad de México, cuando el 18 de febrero Aureliano Blanquet, otro cómplice, haría prisioneros al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, en Palacio Nacional. Mondragón y Ruiz levantaron en armas, primero, a un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y a parte de la tropa acuartelada en Tacubaya, ambas en las inmediaciones de la Ciudad de México. Pretendían capturar al ministro de Guerra, Ángel García Peña, y lograr la liberación de dos de sus cómplices, los generales Bernardo Reyes, quien estaba preso en la cárcel de Santiago Tlatelolco, y Félix Díaz, encarcelado en la penitenciaría de Lecumberri. El grupo de antecedentes porfiristas había comenzado a planear su golpe de estado desde 1912 y contaba además con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, pues este veía con malos ojos las intenciones nacionalistas de Madero en relación a los ferrocarriles y el petróleo. La primera movilización hacia el Palacio Nacional tuvo cierto éxito y la avanzada de cadetes logró la toma del lugar, haciendo prisioneros al ministro de Guerra, a Gustavo Madero, hermano del presidente, y al intendente Adolfo Basó. Pronto, sin embargo, los presos serían liberados gracias al general Lauro Villar, quien logró sorprender y desarmar a los golpistas. Mientras tanto, en la segunda parte del plan, los conspiradores triunfaron. Reyes y Díaz habían sido liberados y, encabezando otra avanzada, se dirigieron al Palacio Nacional para volver a tomarlo. Al llegar al Zócalo capitalino, fueron frenados por el general Villar. Al negarse a unirse a los conspiradores, fue atacado por Reyes. Las balas no se hicieron esperar y mientras este último caía herido de muerte, el defensor de Madero y su causa también resultaba herido. Hubo bajas de ambos lados, pero mayoritariamente del de los levantados, cuyo contingente optó por retirarse y hacerse fuerte en la Ciudadela, edificio que servía como depósito de armas y municiones, y estaba resguardado por fuerzas maderistas. Fue tomado por traición, consiguiendo los golpistas 27 cañones, 8.500 rifles, 100 ametralladores, 5.000 obuses y 20 millones de cartuchos. Por su lado, cuando Francisco I. Madero supo lo de los hechos, dejó el lugar donde estaba, y escoltado por los cadetes del Colegio Militar y varios amigos y seguidores, se dirigió al Palacio Nacional en una acción conocida por la historia como Marcha de la Lealtad, nombrando comandante militar de la plaza a Victoriano Huerta, en sustitución del herido general Villar. Grave error. Huerta se aliaría con Félix Díaz y, simulando defender la causa, terminaría traicionándolo y haciéndose con el poder. Mientras los enemigos avanzaban y se fortalecían, la prensa difamaba, enaltecida por la información alarmista del embajador estadounidense Henry Lane Wilson, cuya pretensión era lograr la intervención de su presidente, William Howard Taft. Las presiones diplomáticas se fueron intensificando, pero Madero se mantuvo firme, defendiendo su plaza y sus ideas. Hacia el día 16 de febrero, con el pensamiento puesto en las necesidades de la población general, se dieron 24 horas de tregua.
de 2 de la mañana de ese día a la misma hora del día 17. Para ese momento, la casa particular de Madero ya había sido incendiada. La tregua no fue respetada, los golpistas aprovecharon para acercar más sus ametralladoras y se retomó el fuego a discreción a las 2 de la tarde de ese día. Todo bajo la complacencia de Huerta, quien fue descubierto por el secretario particular de Madero, Juan Sánchez Azcona, en pláticas con el enemigo, pero el presidente no valoró la situación en toda su gravedad y el golpe avanzó. El 18 de febrero el golpe de Estado triunfó definitivamente. Ese día fueron aprehendidos en Palacio Nacional Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, el leal hermano del presidente, Gustavo. Corrió igual con suerte. Pero en el restaurante Gambrinus, finalmente, para dar aspecto de legalidad al entuerto, se negoció un pacto entre los golpistas con la intervención del embajador Wilson, en la embajada estadounidense. A este encuentro se le llama Pacto de la Embajada, aunque es mejor conocido como Pacto de la Ciudadela. En él se desconoció a Madero y Pino Suárez y se estableció un gobierno provisional bajo el mando de Victoriano Huerta, con un gabinete mezcla de seguidores de Bernardo Reyes y Félix Díaz. Sería la embajada japonesa la que aislaría esa trágica noche. A la familia del presidente salvó su hermano Gustavo, quien fue entregado a la tropa golpista, humillado y torturado hasta la muerte. Ante la situación, y siempre congruentes con no llevar al pueblo a una nueva guerra, Madero y Pino Suárez renunciaron a sus puestos a favor de Huerta, el cual solo esperaba eso para declararse legítimo. El Congreso aceptó las renuncias, jugando en ello un vergonzoso papel Pedro Lascaurán Paredes, quien había sido ministro de Relaciones Exteriores bajo la presidencia de Madero. En principio, llevó las renuncias ante los diputados y cuando éstas fueron aceptadas, asumió la presidencia interina para nombrar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación, renunciando de inmediato a su cargo y dejando a la presidencia de facto. Literalmente fue presidente por 40 minutos. Familiares y amigos de Madero y Pino Suárez intentaron su libertad por todos los medios, pero los golpistas no iban a ceder. Serían asesinados el 22 de febrero de 1913 con este magnicidio. La llamada escena trágica tocó fin, pero la memoria de la cobardía que la circundó y dio nombre prevalece. No podemos olvidar. Madero es asesinado en 1913, después de que gobernó tan solo unos meses lo que fue la República. Su gobierno fue un gobierno muy tenue, eso provocó que tuviera muchos enemigos y a los que tenía como amigos al fin y al cabo también terminaron traicionándolo o terminaron alejándose de él, ¿no? Es asesinado por Victoriano Huerta, una persona, desde mi punto de vista, un sopilote en la historia, ya que en su andar como militar ya había cometido crímenes muy fuertes, como matanza de los yaquis allá en Sonora, etc. Entonces, esto representó un duro golpe para la revolución, con lo que se conoce como la escena trágica, que es el final de Madero, y que bueno, el gobierno de Victoriano Huerta, que es un golpe de Estado, rápidamente manifestó el tipo de gobierno que iba a ser. Gobernó muy poco tiempo, estamos hablando que gobernó de 1913, febrero más o menos, a lo que fue 1915, ¿no? Fue un gobierno peor que el de Porfirio Díaz, en el sentido que fue más autoritario, más represivo. Cualquier persona que estuviera en contra de él acababa en la cárcel o acababa muerto. Entonces fue un gobierno bastante tiránico. No duró bastante, como repito, duró unos cuantos meses, lo podemos ver de esa manera, y va a ser derrotado por las fuerzas, vamos a llamarla, las fuerzas que aún seguían activas. Por un lado, las de Venustiano Carranza, que se van a hacer llamar los constitucionalistas. Por otro lado, los zapatistas, que estaban peleando muy activo ahí en Morelos. Los villistas, que estaban en el norte, principalmente en lo que va a ser la parte de Durango, Chihuahua. Los obregonistas, que van a estar peleando en el noroeste, lo que es Sonora, Sinaloa. Si bien las cuatro fuerzas principales no están unidas o no tienen alguna bandera oficial, sí comparten un enemigo en común, que es Victoriano Huerta, ¿no? El cual dejará el poder para exiliarse en Estados Unidos, fracasado, obviamente llevándose todo el dinero que pueda llevarse. Y bueno, de esta manera pues sigue otro capítulo más de la revolución, que es la etapa
de la guerra internas, que dará paso a lo que será la guerra constitucionalista, donde se va a proclamar la Constitución de 1917. Bueno, de lo que recuerdo de Venustiano Carranza, es que fue presidente municipal de donde nació, que era Cuatro Ciénegas, ahí de 1880 y algo, creo que 87. En ese momento pues, su carrera despegó políticamente, fue gradualmente creciendo, siendo a un presidente municipal, y se dio cuenta de malas prácticas realizadas ahora sí que por el gobernador de ese entonces, que era José María... ¿Cómo se llamaba? José María Garza Galán, creo. Sí, Garza Galán. Pues, ¿qué más? Ahora sí que su carácter honesto y justo de Carranza, que hay que tenerlo en cuenta, pues gracias a eso se convirtió en un astuto e incómodo para el régimen de Garza Galán, y por ello pues, optó por renunciar a su puesto en el que estaba, y pues desapareció de la vida pública en ese entonces. De ahí, pues ya saben, Venustiano Carranza fue elegido como diputado, senador y gobernador interino del estado, aumentando así su popularidad en el pueblo, y pues de ahí ya fue creciendo muchísimo políticamente. Estuvo en la lucha contra el régimen porfirista y con Porfirio Díaz. Estuvo ahí en la parte del estallido del movimiento armado para realizar el golpe de estado. Hay que tener en cuenta que aceptó la propuesta de Madero y decidió unirse al levantamiento, formando una junta en ese entonces que se estableció en Texas, si bien recuerdo esa parte. Así creo que fue lo que es el llamado Plan de San Luis. Ahí fue que explotó la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. Pues, ¿qué más te puedo decir? A ver. ¿Qué podría decirnos sobre la rebelión zapatista? De la rebelión zapatista, pues bueno, primero hay que tener en cuenta dos partes. ¿Quién fue Emiliano Zapata? Hay que recordar que es el caudillo del sur, y toda la parte del sur de México es el que la controlaba. Por su otro lado, del norte, Pancho Villa. Y pues bueno, hay que tener en cuenta que él era adinerado, él tenía dinero, sabía manejar a la gente, aparte de que pues le gustaba, pues ahora sí que, pues tener tierras, sobre todo tierras. Entonces, partiendo de eso, hay que tener en cuenta que, pues bueno, él nació por agosto, el 8 de agosto, ahí en Anenecuilco, Morelos. Y pues bueno, ¿qué más te puedo decir? Una de las promesas que había hecho cuando fuera grande, que él quería que fuera devuelto a los suyos lo que debía. Entonces él por eso de alguna forma creció con esa idea de retomar las tierras y regresárselas a los pobres, en teoría, siendo que él viene de familia de ricos. ¿Qué más? Pues bueno, nunca olvidé aquella promesa de hacer justicia al pueblo en eso, y en consecuencia en 1911, hay que tener en cuenta que la revolución estalló en 1910, se levantó en armas contra el régimen de Porfirio Díaz, a la par de apoyo a la candidatura de Francisco I. Madero a la presidencia. Y pues cuando Madero llegó al poder, no cumplió ahora sí que las promesas que hizo, y pues Zapata y todos los que lo acompañaban entraron en descontento y desconociendo su mandato. Entonces ahí es que entra parte de la revolución, se unió con Otillo Montaño, y pues fue que inició lo del Plan de Ayala ahí en noviembre. Hola, yo soy Edgar, y mi punto de vista hacia el documental que hicimos es que fue una actividad muy pero muy divertida, y más que nada demasiado informativa para cada uno de los integrantes del equipo. Más que nada porque aprendimos cosas que no sabíamos, porque tuvimos que investigar, aparte de lo que vimos en clase, tuvimos que investigar a fondo, cada quien por su cuenta, y reunimos la información. Siento yo que fue una actividad demasiado productiva, ya que cada quien y cada uno de los integrantes dimos nuestro punto de vista, compartimos ideas,
y de verdad agradezco la disposición de cada uno de mis compañeros al realizar esta actividad. Así que gracias, profe, y nada. Gracias a este proyecto pues aprendí que una revolución pues es un cambio generalmente que se hace para bien. En algunos casos pues existe que este cambio sucede para mal o bien pues solo pasa para que tengan al pueblo oprimido. Pues este proyecto la verdad es que sí me gustó mucho, la pasé muy bien haciéndolo. Tal vez no quedó de lo mejor, pero pues no sé, creo que las ganas que le echamos pues fueron pues muchas, ya que lo disfrutamos mucho hacer este proyecto y pues gracias. Hola, bueno, yo creo que fue que el documental fue una manera muy creativa de plasmar como todo lo que ya habíamos aprendido en clase y también de reforzarla, ya que pues estuvimos investigando, aprendiéndonos las cosas, y todo como para contarlo a modo de chisme en el documental. Creo que también fue algo muy divertido, ya que pues lo grabé con mis amigos, especialmente por el lugar donde grabamos, el viaje y todo. También el haber preguntado como la opinión a otro profe, que era lo que pensaba, y su punto de vista, fue algo que hizo muy interesante, y el haber aprendido un poco más de la historia de nuestro país. Bueno, pues desde mi punto de vista creo que hicimos un buen trabajo como equipo. Me gustó toda esta parte de conocer un poco más sobre la historia, ya que nunca había escuchado de esto. Igual me intriga que hay varias cosas que pues se ocultan y que no hay como en sí una verdad, ¿no? Y es difícil creer qué pasa y todo eso, pero creo que hicimos un buen trabajo y me gustó esta dinámica del documental. Bueno, pues creo que la Revolución Mexicana nos ayudó mucho. Creo que la Revolución Mexicana nos cambió demasiado por un cambio bien, porque a mí la verdad no me gusta mucho lo de tener un rey, tener una reina. Prefiero 1000 veces tener un presidente. Creo que en el sentido de los monarcas hay mucha desigualdad y no tanta libertad. Y pues los presidentes de ahora pues creo que tienen un poquito más de libertad de expresión y dan más trabajo a más personas. Es lo que yo agradezco a la Revolución Mexicana y lo que se me queda más, porque si no pues seríamos como, no sé, muy correctos, yo creo. Y pues ya. Bueno, en lo personal me gustó mucho esta dinámica porque a mí me gustan demasiado los trabajos en equipo y se me hace que es mejor que un examen, ya que así aprendo más que en un examen. Y fue algo complicado juntarnos, ya que cada quien tenía sus horarios y pues éramos diferentes. También fue complicado ya que no pudimos grabarlos todos en un día, sino en varios, y pues se nos completó. Y también aprendernos toda la información para después grabarla y no grabarlo ni nada, ya que es un documental y pues, fue muy divertido. Espero